Bienvenidos a un nuevo capítulo de la música en el cine. Quiero agradecer a todos los que están mirando el contenido. Quiero agradecer, como siempre, a Marchi TV, a todo el equipo. Estoy muy contento. Llegué a los 1000 suscriptores en mi canal de YouTube. Ya los pasé. Así que quiero agradecer a todos los que están del otro lado, viendo el contenido que hago, compartiendo y cuestionando y preguntando. Y hoy, el capítulo de hoy está basado justamente en una pregunta que me hace un suscriptor y me dice lo siguiente. Vean lo que aparece en pantalla. Dice, bueno, puede ser que la música esté un poco bajita. Ojo, yo no sé de esto, solamente pregunto. Está bien que la persona, digamos, tiene el humor, vamos a decir, de preguntar, pero a la vez tiene la responsabilidad de decir, mira, yo no me hago responsable porque no sé de esto, simplemente estoy preguntando, no me la doy de que estoy corrigiendo algo, simplemente pregunta. Pero está bueno, me gusta, porque así es como se van construyendo las preguntas, así es como se van construyendo todas estas cuestiones que hacen particularmente al cine y a los compositores de cine. Nos gusta mucho que nos pregunten por cuestiones técnicas, por detalles técnicos. Bueno, vamos a empezar diciendo que en una película, vamos a poner película como ejemplo, puede ser cortometraje, puede ser cualquier tipo de audiovisual, tenemos al menos 3 elementos principales. La voz o el diálogo, tenemos los efectos Foley o los efectos Sala, como se le conocen, y tenemos la música. Ahora, ¿qué tan importante es cada uno de estos elementos? Muy bien, vamos a empezar. Primero hay que entender que en toda producción audiovisual hay un director, que es el director del proyecto, a cargo de todas las áreas que se manejan dentro de la película. El área de sonido, el área de música, el área de cámara, el área de fotografía, el área de iluminación, el área de arte, el área de... etcétera. Mil departamentos dentro de lo que es la producción de una película. Todos muy importantes y muy fundamentales, no se dice muy fundamentales, pero bueno, fundamentales para resolver la cuestión audiovisual que hace al proyecto. Eso por un lado. El director será entonces quien diga qué tan importante es cada elemento en qué parte. Yo considero que lo más importante en una película es que se escuche bien el audio, que se pueda entender lo que están diciendo los actores, que pueda tener una buena apertura el sonido y que pueda ser creíble lo que estoy escuchando. Que el audio esté bien concatenado, es decir, bien sincronizado con la imagen. ¿Okay? Segundo, la definición del audio, que sea un audio, como bien dije, abierto, un audio claro, un audio que puede ser inteligible al oído del espectador. Close that door quickly. What? Please. What is it? Look. We've got to get the children out of here. Shh. All right, children, now quiet. Quiet. Miss Daniels would like to see how we conduct ourselves during a fire drill. Luego tenemos los efectos Foley, los efectos Sala, que son todas estas manifestaciones sonoras dentro de la película, ¿sí? Por ejemplo, yo tomo un elemento X y lo golpeo, y si lo golpeo tiene que haber un ruido. Ese ruido se tiene que escuchar. ¿Para qué? Para que sea real, ¿sí? Imagínense que yo golpeo y no está el ruido. No parece creíble a la vista del espectador. Bueno, estas son las famosas Foleys o efectos Sala. Y luego tenemos la música. La música, por supuesto que es importante, y sobre todo, por supuesto que tiene la característica que el director desea en el momento que el director lo desea, ¿sí? Entonces la pregunta de nuestro suscriptor es,
por un lado interesante, por otro lado técnica. Es decir, ¿puede ser que esté un poquito bajo el volumen? Puede ser, claro que puede ser. Porque, ¿qué es lo que el director del proyecto quiere? Quiere que la música esté a un volumen muy notable dentro de la obra, dentro de la obra audiovisual, o quiere que solamente esté de fondo y como acompañando nada más. Entonces hay que entender los distintos momentos por los que pasa un audiovisual. Tenemos un audiovisual en donde tenemos un diálogo fuerte, cargado, ¿sí? Ahora voy a poner un ejemplo y van a ver que la música está de fondo. ¿Por qué? Porque obviamente hay un diálogo, hay algo que está ocurriendo y por supuesto no necesito que la música esté demasiado presente. Comisario. Déjelo entrar. Subcomisario todavía. Ya sabemos, la justicia es lenta. ¿Cómo es que un abogado llega antes que un médico? Tengo platea preferencial. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? La golpearon, la violaron, la cortaron y después la asesinaron, todo completito. Hay otros momentos en los audiovisuales donde la proyección sonora es distinta. ¿Por qué? Porque no tengo diálogo. Y si no tengo diálogo, entonces tengo imagen. Y la imagen necesita estar alimentada por la emoción. Y la emoción, la emotividad se la da la música. Ahora, claro, por supuesto, es lo que el director quiere. Siempre, respondiendo a nuestro suscriptor, es lo que el director quiere. El director dice, mira, yo acá no estoy interesado que la música sobresalga demasiado, porque la verdad es una escena donde hay mucho diálogo. Y quiero que haya diálogo para que se entienda lo que están hablando los actores, por supuesto. En este caso no. En este caso no tengo diálogo. Entonces acá quiero que la música sea la que lleve toda la emoción adelante. ¿Se entiende? Entonces, es muy interesante plantear el caso de que no hay una respuesta concreta para cada caso, si bien es solamente la opinión del director la que prevalece. Y acá entramos en un terreno algo escabroso para los compositores, porque a los directores a veces no tienen la misma intención que el compositor. Un compositor cuando compone, uno está pensando en que esa música se va a escuchar a todo trapo. Yo estoy componiendo música para que se escuche, para que se realce, para que realmente esté presente en la obra cinematográfica. Y claro, yo me imagino que esa música se va a escuchar al volumen que yo la estoy componiendo y que la estoy grabando y mezclando y produciendo. Y sin embargo, el día de la avant premiere voy a ver la película y digo, che, pará, esa música yo la imaginé un poco más alta en el volumen. Bueno, esto hay que entender que es parte de los gajes del oficio, por así llamar, del compositor. El compositor crea la paleta de sonidos, crea la obra musical, por supuesto, pero luego una vez que ya eso se entrega al departamento de sonido, de mezcla y de mastering, ya no depende del compositor. Y acá hay que establecer un punto. Algunos compositores, dentro del contrato con la productora, exigen estar presente en el momento de la mezcla. ¿Para qué? Justamente para que puedan decir, bueno, mira, acá yo la música esta la pensé de esta manera, quiero que tenga esta intencionalidad, y entonces es como un poco ayudar al sonidista, al director o al ingeniero de sonido a que entienda un poco por dónde viene la mano. Porque ustedes imagínense un mezclador, ¿no? Un ingeniero de sonido. Le llegan todos los sonidos y ahí está, subiendo y bajando volúmenes, pero no entiende muy bien, porque él no compuso, él no estuvo en los rodajes, él no estuvo en la parte de, digamos, de la producción en sí. Entonces tiene todas las de perder.
Claro, son personas experimentadas que hace años hacen eso y tienen una idea de cómo son las cosas. Y además hay todo un trabajo de fondo que los hace avales, por supuesto, para realizar la tarea. Pero a lo que voy es que a veces los compositores queremos, por determinada razón, que la música se escuche a un determinado volumen, ¿sí? Hay un lindo anécdota que cuenta Ennio Morricone en una película, cuando el director le dice: esta es la música más linda que compusiste para mí, le dice el director a Morricone. Y Morricone se ríe y me dice: claro, decís eso porque se escucha la música, porque no hay otra cosa que la esté tapando. Il grande silenzio di Sergio Corbucci si svolgeva tutto sulla neve. I cavalli galoppavano, non facevano nessun rumore. Il protagonista era muto. Corbucci mi disse: questa è la più bella musica che tu hai fatto per me. Ho detto: grazie Sergio, è perché si sente. Nel cinema mescolare i suoni senza equilibrio può diventare un danno al film e alla musica, che è un elemento astratto aggiunto al film che si potrebbe anche non aggiungere, ma quando la vogliamo sentire allora è necessario lasciarla libera. ¿Qué quiere decir? Lo que vengo explicando, que a veces hay elementos sonoros que dejan a la música en un segundo, incluso tercer nivel de importancia. Otra cosa a agregar y a decir es que cuando el compositor no tiene derecho o no se estableció en el contrato de participar de la mezcla de sonido, listo, su trabajo terminó, entregó todo lo que es la música y ahora esperar. Pero cuando el compositor se compromete, yo creo que es un grado de compromiso mayor por parte del compositor, de decir: no, mira, yo a mi música la aprecio de una manera especial, me la tomo en serio, es mi trabajo, amo y me apasiona lo que hago y quiero llevarla hasta el final, quiero ver hasta dónde llega mi música. Y eso, por supuesto, hay que saber hacerlo con empatía, obviamente hay que hacerlo con una calidad humana, no puede andar peleándose con el equipo técnico, uno no puede estar ahí causando problemas, no es la idea, pero sí que se pueda expandir un poco la idea de la composición. Creo que eso es sumamente importante. Muchas veces, dejamos estas cosas de lado, estos detalles a la suerte o al productor o al ideador ahí que está con el sonido y que está con la mezcla, qué sé yo, y a veces los compositores llegan a sufrir bastante. Hay casos conocidos de compositores que realmente se decepcionaron luego al ver la película y decir: che, pero no era lo que yo había imaginado esto. Creo que me parece que la música cumplía otra función. Bueno, esto por un lado. Otra cosa importante a decir es que los diálogos siempre tienen una emotividad ya adjunta, ¿sí? Es decir, hay diálogos que son casuales, hay diálogos que son sentimentales, hay diálogos que son argumentales, hay diálogos que son funcionales. Hay muchos tipos diferentes de diálogos en una película, vamos a decir. Y hay que también entender cómo la música actúa, cuándo puede escucharse la música. Y es ahí donde entra en juego el silencio. El silencio es el elemento más poderoso que podemos utilizar en las películas. ¿Por qué? Porque si ustedes se imaginan, y a ver si los invito a pensar si se dan cuenta, una película está hecha de pedacitos de música durante todo el rodaje, ¿sí? Empieza, por ejemplo, la introducción y tenemos un pedacito de música, luego la música desaparece. Y empieza y ahí todo, comienza la trama, comienza el desarrollo de personajes, el desarrollo de la historia, los conflictos, y luego por ahí aparece la música de nuevo. Pero entre el primer pedacito y el segundo pedacito de música, vamos a llamarlo correctamente cue, la palabra es cue, entre el primer cue y el segundo cue hay un silencio. Entonces es como que son pequeñas islas, ¿sí? Acá tengo una isla, agua en el medio, que es silencio, otra isla, agua, que es silencio de nuevo, y así es como se va constituyendo. Esto
por ahí no lo saben las personas que no se dedican al medio, y por ahí los que ven la película se dan cuenta que de momento aparece y de repente desaparece la música. Claro, correcto. ¿Por qué? Porque es la forma en que se va desarrollando el medio musical en la película, y así es como va conectándose las escenas. Y hay que hablar también de la importancia de los cues. Tenemos cues centrales, que son los cues que hacen fuerza al argumento, ¿sí? Tenemos los cues que son de mixtura, que por ahí mezclan importancia con no importancia, ¿sí? Esto es importante, esto no tanto. Y después tenemos los cues secundarios, que son música a veces de relleno. Por ejemplo, en una persecución, cuando van corriendo los personajes, no es necesario que haya una música ahí de... No te está diciendo mucho. La música sí acompaña el sentimiento. Hay una persecución, ¿no? Entonces la música taca, 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 taca. Tiene que ser obviamente enérgica, efusiva, pero no hay una argumentación dentro de la música, ¿sí? No es lo mismo música de persecución que la música de una pérdida, de la pérdida por una muerte. Ahí la música actúa de una manera mucho más emotiva, argumental, figurativa dentro de la historia. Entonces, si lo vemos como niveles de importancia, la música, por ejemplo, de esta muerte que yo me imaginé ahora, es mucho más importante que la música de persecución. La música de persecución es una música secundaria. Tenemos cues principales, cues secundarios y cues de mixtura. Esto es interesante que lo vayan viendo y lo vayan entendiendo. Bueno, un poquito toda esta información era para responder a nuestro suscriptor, pero también para verle un poco la cara a todo el proyecto, a todo el trabajo de cómo se realiza un audiovisual desde el punto de vista musical, por supuesto. Cualquier cosa igualmente, siempre todo está ligado, supeditado y controlado por el director general. Bueno, muchas gracias por ver el video de hoy. Espero que haya sido claro. Si no, por supuesto, una vez que esté subido al canal, me pueden hacer las preguntas que sean necesarias. Si quieren suscribir al canal John Rolls Artista, por supuesto son bienvenidos. También se pueden suscribir al canal de Marchi TV, también son bienvenidos. Y seguiremos haciendo videos, por supuesto que sí. Entonces, nos vemos el próximo. Remises Avenida, más de 20 años acompañándote a todos lados. Teléfono 0265-432-431. Coronel Vidal. Forrajería y despensa Vieja Barraca. Leña, garrafas, bazar, alimentos, artículos de limpieza, frutería y verdulería. Todo lo encontrás en Rivadavia 259, Coronel Vidal. En Coronel Vidal, JT Amoblamientos y más. Placas, molduras, listonería, herrajes, piso flotante de madera y PVC, artística, juguetes y artículos de fibra fácil. Amoblamientos estándar y a medida, servicio de corte y diseño, con presupuesto sin cargo. JT Amoblamientos y más, Avellaneda 229, Coronel Vidal. Todo Tochi, hamburguesas, salchichas, pan, carbón, productos de limpieza y despensa en general. Y además, te atiende ella. Sí, Karina. Todo Tochi, Avellaneda 328, Coronel Vidal. Vinoteca Paladar Negro de Yogi Luboni. Aperitivos, espumantes, vinos, cervezas, elementos de coctelería y todo lo que necesitas para pasar ese momento inolvidable con amigos. Vinoteca Paladar Negro, General Paz 128, Coronel Vidal. No te vayas, ya regresamos.